pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Qué pasó con Israel? Fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 3,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó y aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Cómo estaba su corazón? Su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Miren qué tremendo. Ellos fueron a establecer una batalla con los filisteos. Dice que viendo que en la batalla estaban perdiendo, lo que sucedió, que dijeron: vamos a ir a buscar a Silo, el arca del pacto, el arca de Dios, en donde está la presencia de Dios. Recordemos que en aquellos tiempos se escaseaba la palabra. Las cosas no estaban bien con el sacerdocio. Hay algo importante que usted tiene que entender y no perder de vista: es el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio, pastor? Adorar a Dios. Los sacerdotes eran los que se presentaban delante de Dios. Y la Biblia nos habla que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué somos nosotros? El sacerdocio en aquellos días no estaba bien. Los 2 hijos de Elí hacían cualquier cosa. Elí estaba cubriendo los pecados que sus hijos cometían. Dios los condena. Y el pueblo de Israel sale a establecer una batalla con los filisteos. Una batalla sin el respaldo de Dios, porque escaseaba la palabra, porque no había un sacerdote que caminara bien y que hiciera las cosas bien. Así que estaban sin cobertura. ¿Cómo estaban ellos? Y viendo que estaban perdiendo, dijeron: vamos a ir a buscar a Silo, el arca. La van a buscar. Tienen que ir los 2 hijos de Elí, que eran los que estaban a cargo del arca. Así que van allí. Y lo que sucede es que siguen perdiendo, les roban el arca, los matan a los 2 hijos de Elí. Y cuando se entera de esto, Elí también muere. Y ahí se cumple la palabra de lo que Dios dijo. Porque ese pueblo ya estaba sin cobertura, salió en la batalla sin cobertura. Mire qué importante a veces cuando usted cree, piensa que es todo tan normal, tan rutinario, es todo tan común, que no nos damos cuenta que todos los días estamos estableciendo una batalla para ganar nuestros hijos, nuestro matrimonio, la economía, la casa esté bendecida, esté todo en su orden. Es una batalla que se establece todos los días, porque recordemos que hay un enemigo que se llama el diablo, y que él ha venido para matar, para robar y para destruir. Y él quiere robar tus hijos, él quiere destruir tu casa, él quiere matarte cuanto pueda. Y cuando usted no está funcionando como sacerdote de su casa, dígale que está a su lado: tienes que funcionar como sacerdote.
Sacerdote es el que adora, es el que exalta, es el que cubre, es el que bendice, es el que presenta la ofrenda, es el que alaba a Dios, es el que hace que el cielo descienda a la tierra. Ese es el sacerdote. El sacerdote de su casa es usted, el que tiene que adorar, exaltar, glorificar, el que no le tiene que importar cuánto tiempo esté en la iglesia, sino que cuán especial tiene que ser ese tiempo para que la gloria de Dios le inunde y para que esos yugos y esas cadenas y esas maldiciones que quieren atarle se rompan, porque dice la Biblia que el sacerdote, cuando se presentaba delante de Dios, es el que presentaba las expiaciones y es el que presentaba los pecados y cada ofrenda que el pueblo traía por sus pecados. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y había allí unas cortinas que solamente las podía traspasar el sacerdote. Esas cortinas no tenían un pasaje. Esas cortinas las traspasaba el sacerdote porque la unción lo hacía traspasar esas cortinas. Y dice que el sacerdote en su pie tenía una cuerda y esa cuerda tenía campanas. Y cuando él entraba al lugar santísimo para presentar las ofrendas, allí todo el pueblo estaba atento de que esas ofrendas fueran bien recibidas por Dios, porque sentían el ruido de las campanas. Pero si esas campanas no sonaban, era porque la ofrenda no había sido recibida y el sacerdote caía muerto ahí nomás. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo lo que era estar en el sacerdocio. Estar en el sacerdocio en aquellos tiempos como en estos tiempos es lo mejor que a ti te puede pasar. Aunque parece algo tan tremendo, pero es lo más glorioso, porque estás cara a cara con Dios. El sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único que podía llegar. No podía entrar cualquiera. Y cuando el sacerdote entraba, esas cortinas les traspasaban, porque era un hombre que estaba ungido. La Biblia dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá y las cadenas se romperán. Tú eres el sacerdote de tu casa y cuando entras a este lugar estás entrando al lugar santísimo de Dios. Estás entrando al lugar en donde la gloria de Dios se mueve. Y tú no puedes morirte en este lugar. Hay mucha iglesia que se está muriendo dentro de la misma iglesia. Hay mucha iglesia, cuando digo iglesia digo vidas, que dentro de la iglesia se están secando. Ya no sienten la unción, ya no sienten la palabra, ya nada los conmueve. Ya están con su mente pensando en pecar, en renunciar, en retroceder. Dentro de la misma presencia de Dios están como los hijos de Elí, ministrando las cosas de Dios, pero con un pensamiento carnal y terrenal. Mas Dios quiere cambiar esto y quiere que tú entiendas que no puedes perder de vista lo santo de Dios. No pierdas de vista, dígale que está a su lado, no pierdas de vista lo santo de Dios. Hay una unción que está fluyendo aquí impresionante. Hay una presencia, hay una revelación que Dios me está trayendo, que es tan tremenda, que es tan poderosa, porque Dios quiere que los hijos se transformen en sacerdotes, sacerdotes de su casa, porque luego lloramos cuando nuestros hijos están en la droga, luego lloramos cuando nuestras hijas se prostituyen, luego lloramos cuando fracasan nuestros hijos en sus emprendimientos, luego lloramos cuando nuestros matrimonios caen. Es porque nos hemos olvidado de activar el don del sacerdocio. Usted es el sacerdote de su casa, usted es el que ministra a su casa, y cuando usted recibe esa gloria que se impregna en su ropa, usted la llevará a su casa, y esa presencia, cuando usted camina en su casa y adora en su casa y alaba a Dios en su casa, los yugos se comienzan a romper, las cadenas se comienzan a romper, las maldiciones se comienzan a secar, porque está el sacerdote ministrando, está el sacerdote ministrando la habitación, ministrando la cocina, ministrando en el patio. Está el sacerdote bajo la unción, está el sacerdote presentando ofrendas por sus hijos, por sus nietos, por su esposo, por su esposa. Está el sacerdote de Dios produciendo un cambio en el mundo espiritual, porque sabe cuál es su identidad. Él sabe que es un sacerdote delante de Dios. Dígale que está a su lado, tú eres sacerdote de tu casa. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso. Mire, es algo tremendo lo que está pasando aquí. ¡Y a su nombre! Ahora dice la palabra que el pueblo de Israel. Recordemos que este pueblo
comenzó a notar que crecía Samuel y que Dios estaba con él. Era un hombre reconocido como profeta. Él iba creciendo y no permitió que las malas aptitudes. Recordemos que él fue formado por Elí, pero él no hizo lo que Elí hizo. Él hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Hay una iglesia que anda poniendo su mirada en las cosas que están equivocadas y hace lo incorrecto. Tú tienes que ver, o Dios te muestra lo incorrecto para que tú hagas lo correcto. Porque él vivía en el templo y Elí iba a ministrar el templo. Pero este Elí, que no estaba ya bajo la gracia de Dios, Samuel podía notar que había una diferencia. Así que Samuel dijo: de esta manera no funciona, tengo que hacer las cosas como Dios me dice. Y Dios pudo notar el corazón de Samuel y se provió. Le dijo a Elí: me voy a proveer de alguien que haga las cosas como yo quiero. Dígale que está solo a hacer las cosas como Dios quiere y no como tú quieres. Vaya al capítulo 7 conmigo. Primera de Samuel, capítulo 7. Yo quiero decirle todo lo que sucedió con Samuel. Samuel se transformó en un hombre que se manifestaban en él varios ministerios. Recordemos que en el capítulo 4 el pueblo de Israel se presenta en batalla contra los filisteos. Recordemos que los hijos de Elí mueren. Elí muere cuando llega la información a él que a sus hijos y el arca había sido tomada por los filisteos. Recordemos que Israel estaba en crisis. ¿Cómo estaba Israel? La palabra dice en 1 Samuel capítulo 3 que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. No había palabra, así que estaba en crisis. ¿Cómo estaba Israel? Estaba en crisis, y a esto pierde el arca, y a esto muere Elí, y a esto mueren los hijos de Elí también. Miren lo que dice 1 de Samuel capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Dios. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel ya lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servid. Os librará de la mano de los filisteos. Allí nos habla, yo quiero que usted ponga atención. Recordemos que nos quedamos en el versículo 3 del capítulo 7. Recordemos que el arca, en donde allí estaban aquellas cosas tan representativas. En el arca de Dios estaba el maná. En el arca de Dios estaba la vara de Aarón. En el arca de Dios habían ciertas simbologías que hacía que el pueblo no se olvidara de que Dios había sido fiel y les había bendecido. Y con esa arca ellos establecían guerras y ganaban porque su fe estaba arriba y porque recordaban que Dios había prometido estar con ellos. Pero ellos pierden esto. Ellos pierden el arca en donde estaba la presencia de Dios, en donde allí habían símbolos que representaban la gloria de Dios. Así que esto fue a parar a un lugar llamado Kiriat Jearim. ¿Qué significa Kiriat Jearim? Significa lugar donde se detiene todo. Y es algo tan importante y relevante en esta noche, que usted entienda que lo que Dios quiere es que usted no se detenga. Allí se detuvo todo, porque el pueblo ya no sabía qué hacer. Allí dejaron el arca, en esa ciudad donde se llamaba aquí se detiene todo. Lo que Dios quiere hacer, aquí se detiene. Los sueños, aquí se detienen. Los planes, aquí se detienen. Ahí había quedado. Pero vino Samuel como sacerdote. Vino Samuel como profeta. Vino Samuel como ministro. Y dijo: si ustedes se vuelven a Dios y ustedes dejan a los dioses ajenos y comienzan a buscarle verdaderamente, esto va a cambiar. Dígale que está alrededor. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Si cambias tu manera de llegar a la presencia de Dios, si cambias tu manera de venir a adorar a Dios, si cambias tu postura de estar mirando el reloj
a ver a qué hora termina el culto. Si cambia tu postura en estar mirando a ver qué hora, porque fíjate que mañana, si cambia tu manera de ver las cosas de Dios y comienzas a ver lo santo, todo lo que Dios tiene contigo va a comenzar a activarse y va a comenzar a funcionar, porque te vas a transformar nuevamente en ese sacerdote que al comienzo fuiste. Recuerda que al comienzo poco te importaba cuántas horas era el culto, había hambre, había sed, y cuanto más estabas en la presencia, más tú querías, porque tú venías de una situación difícil. Recordemos que Israel venía de una situación difícil. Recordemos que en Israel en aquellos días escaseaba la palabra. Tú y yo llegábamos a este lugar, tú y yo llegamos a Cristo porque escaseaba la palabra. No sabíamos a quién recurrir, no había un buen consejero, no había a quien imitar, no había nadie a quien poder seguir para que nuestra vida fuera bien. Pero llegamos a Cristo y ahí cambió todo. Nuestra vida fue transformada y queríamos más. Cuando hay otro culto, cuando hay otra reunión, cuando hay una vigilia, cuando hay ayuno, y estábamos con esa hambre, porque Dios despierta primeramente en los hijos del Señor el ser sacerdote. Pero luego la rutina, dígale que está a su lado, la rutina nos atrapa, como atrapó a los hijos de Eli, como atrapó al mismo Eli, y pensar que ya es todo común, y ya estamos pensando, mirando, criticando, señalando, y mirando cuánto error, cuánta situación, y resulta que eso nos hace ir perdiendo de vista los santos de Dios. Así que volvemos a esa área en donde decíamos hace unos minutos atrás que todo es apurado, todo es rápido, que termine, que me quiero ir, está todo lindo, gloria a Dios, marco la palabra, mañana lo sigo viendo, pongo la radio. Así que bueno, y nuestra vida se va desgastando en lo espiritual. Así estaba Eli estaba desgastado con sus años de vida, 98 años de vida, pero estaba desgastado y sus hijos comenzaron a hacer cualquier cosa. Así que esto produjo que todo el sacerdocio de Eli comenzara a caer. Así le pasa a mucha gente, comienza a declinar, pero había alguien que se estaba levantando para mantener a Israel arriba. ¿Qué quiere decirte con esto? Dios escogió a Samuel para que Israel no muriera, para que Israel no quedara esclavizado, para que Israel no volviera atrás, para que Israel no quedara en el anonimato. Y es por eso que tú tienes que entender, Dios te está hablando a ti. Tu familia no puede quedar en el anonimato. Estoy buscando un sacerdote que levante clamor. Estoy buscando un sacerdote que gima y que clame por su familia. Estoy buscando un sacerdote que bendiga su casa, que bendiga a sus hijos, que bendiga todas sus cosas. Estoy buscando un sacerdote que entre en mi presencia y que esa presencia se impregne en su vida de tal manera que el diablo no lo pueda tocar, de tal manera que el diablo no pueda entrar en su casa, ni en sus habitaciones, ni en la mente de sus hijos, ni en el corazón de su esposo o esposa. Estoy buscando un sacerdote, dice Dios, que entre en mi presencia, que pueda traspasar las cortinas, que camine en santidad, que entienda lo que es llegar a la iglesia para recibir. Dígale que está a su lado, he venido a recibir. ¿Recuerdas aquellos tiempos cuando tú decías, hoy